Yo dudo mucho y casi te lo puedo firmar que se conjunte el electorado o la cantidad de votantes necesaria para que se lleve a cabo este plebiscito, digamos, ¿no? No sería justo que todas esas voces que dicen que las cosas estén mal, se les diera la oportunidad de realmente, a través de una herramienta legal, ética, jurídica, dijeran, está tan mal que si hay que revocarle el mandato. Va a ser un termómetro para medir la popularidad del señor presidente que por supuesto que va a afectar las elecciones que va a haber el propio año siguiente de gobernaturas y desde luego va a rebotar en las elecciones del 23 y las del 24. Si pierde López Obrador en esta revocación de mandato, Capi, ¿aceptaría la derrota? ¿Dejaría el cargo? ¿Convocaría marchas? ¿Qué pasaría? Porque si alguien, y también lo digo con mucho respeto, Margarita, si alguien no ha aceptado resultados hasta que ganó, fue López Obrador. Muchas gracias por estar con nosotros. La revolución del debate, el dedo en la llaga. Yo soy Tony Aguirre y me da muchísimo gusto darle los buenos días, las buenas tardes o las buenas noches, dependiendo del horario en el que usted cómodamente esté disfrutando de esta emisión del dedo en la llaga. La revocación de mandato sigue y seguirá dando de qué hablar. Se trata de un mecanismo donde los ciudadanos presuntamente podemos quitar a los funcionarios públicos que no nos hayan servido, que no nos hayan funcionado, que hayan fracasado, que sean chafas, pues. Obviamente, pues a los buenos y a los que hayan cumplido y a los que se hayan ganado nuestra confianza, pues seguirán en el cargo. ¿Cuántos dolores de cabeza nos hubiésemos quitado los ciudadanos si la revocación de mandato hubiese existido en denantes, como diría mi abuelita? Pero para hablar del tema, hemos citado en esta emisión a tres personas que saben al respecto y que nos aleccionan sobre el tema, la revocación de mandato. Y en primera instancia, es muy amable y generosa siempre con nosotros. Es la senadora de Morena, Lilia Margarita Valdés Martínez. Senadora, gracias. No, la agradecida soy yo, Tony. Un saludo para quienes nos ven y nos escuchan. Un saludo para los compañeros de la mesa, a Héctor González Berlanga y a Alejandro Jiménez. A sus órdenes, Tony. Muchas gracias, senadora. Siempre de verdad muy, muy generosa y además le entra a todos los temas. Ella no le saca ninguno. Está efectivamente el doctor en Derecho Alejandro Jiménez, el Capi Furia. Capi, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación nuevamente con este tema, debate muy, muy interesante. Saludo también a los compañeros de la mesa, la senadora, con todos mis respetos, a don Héctor González, que tengo el gusto de conocerlo recientemente, y a ti, Tony, que eres tan amable siempre. No, muchas gracias, mi Capi Furia. Ya nos habías abandonado un poco. Qué bueno que ya regresas a esta emisión. Y está, y no menos importante, porque siempre también le entra duro al debate. Le decía yo a la senadora Margarita que la cosa iba a estar tranquila. El programa se llama El Dedo en la Llaga. Y bueno, así las cosas. Héctor González Berlanga, abogado también, y él, híjole, también le pone, no solo pone el dedo en la llaga, sino lo hunde, así como el Capi Furia, y como Margarita también, los tres. Gracias, Héctor. Al contrario, muchas gracias. Un placer estar contigo y con tu auditorio, con la senadora, un placer, y con Alejandro también, es un placer. Qué bueno que nos invitaste. Muchas gracias. Muchas gracias. Héctor, en pocas palabras, ¿qué es la revocación de mandato? Pues mira, es un ejercicio ciudadano, es un plebiscito, como lo habíamos platicado con el ejercicio que se hizo hace poco con el tema del enjuiciamiento de los expresidentes. Básicamente la idea es la misma, ¿no? Un ejercicio ciudadano en donde, valga la redundancia y la cantinfleada, pues vamos a decidir si queremos continuar bajo un sistema, no un sistema de gobierno, sino bajo una administración de un presidente, de un gobernador, en fin, de funcionarios que han sido electos por el voto popular,
Básicamente de eso se trata. Y bueno, lo que estamos viendo ahorita con las noticias que se han publicado recientemente es que se está analizando ahora en el Pleno del Congreso. Tengo yo la idea de que recientemente en el Senado se aprobó en primer término ya darle una reglamentación a este tema tan importante. Y bueno, veremos qué desemboca en los próximos meses, sobre todo de cara a las elecciones que van a venir el próximo año para gobernadores, que van a ser muy importantes, son elecciones muy interesantes. Si no tengo mala información, tengo yo la idea de que esto se pretende hacer en el mes de marzo, y si tampoco estoy equivocado, pues las elecciones para los gobernadores y seguramente para algunos alcaldes de municipios de esos estados en donde va a haber elecciones para gobernadores, se llevará como siempre en la primera semana de junio, el primer domingo de junio, si no estoy mal informado. Entonces, yo creo que también esto es un tema de vital trascendencia porque independientemente de lo que pase con la revocación del poder, y hablamos específicamente del señor presidente, pues se va a colar, digamos, en la elección, le va a tocar la cola, si habláramos de un huracán, le va a tocar la colita, si esto es en marzo, y las elecciones para los gobernadores van a ser en junio, va a estar muy reciente el ánimo de lo que haya resultado al momento de la votación. Gracias, Héctor. A ver, querida Margarita, ¿qué pasó ayer en el Senado precisamente? Se aprobó en comisiones el dictamen de la Ley Federal de Revocación de Mandato. ¿Qué significa esto? Mira, efectivamente esta iniciativa ya la habíamos platicado en el Senado desde noviembre de 2019. Ya había sido aprobada. Aquí tengo yo las fotos del recuerdo de cuando festejamos en el Senado el que fuera aprobada. Debió haberse puesto a funcionar en los primeros meses después de noviembre del 19, pero por una cosa o por otra se fue retrasando. El día de ayer tuvimos una reunión, primero como grupo parlamentario por Zoom, en donde nos dieron a conocer las presidentas de las comisiones, la senadora Mónica Fernández Balboa y Ana Lilia Rivera, en qué iba. Todas las propuestas que se habían recibido, no nada más de los senadores de Morena, sino senadores de Acción Nacional y senadores del Revolucionario y de las otras bancadas, que se estuvieron analizando y qué era lo que se iba a plantear al seno de las comisiones para tomar la decisión de lo que se va a plantear en el Pleno en un extraordinario. En resumen, las iniciativas coinciden, todas las bancadas. La diferencia en la que no nos hemos podido poner de acuerdo es en la forma en que se haga la pregunta. No queremos que se vuelva a cometer el error, así lo vemos nosotros, de hacer preguntas complicadas, de hacer preguntas muy rebuscadas, que se confunda y que la gente diga, es que yo pensé que me estaban preguntando, por eso se me ocurrió decir que sí o decir que no, sino que el ciudadano esté plenamente consciente de lo que le preguntan y de lo que responde. La pregunta, Morena propone que sea en positivo. ¿Quieres tú que continúe hasta el fin de su mandato el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador? ¿Sí o no? Sin embargo, la contraparte propone que sea en negativo, igual así complicada y reborujada. Margarita, mira, aquí tengo la pregunta exacta que propuso Ricardo Monreal. Sí. ¿Estás de acuerdo con que el licenciado Andrés Manuel López Obrador, presidente de los Estados Unidos mexicanos, continúe ejerciendo el cargo hasta que concluya su mandato? Que es la pregunta positiva, que es, y para esto va mi siguiente pregunta, ¿es revocación o ratificación de mandato? A ver, Capifuria, ¿qué me dices tú al respecto? No sé en qué sentido viene la respuesta, Alejandro. Mi primer planteamiento es determinar si esta revocación de mandato, o como le queramos llamar, ¿no? Es constitucional o no. Pero no podemos perder de vista que el presidente fue electo en 2018, ¿no?, al amparo de una ley que ya existía, en donde va a tener un periodo de 6 años. Bueno, no van a ser 6 años, es el primer presidente que no va a tener un sexenio completo de 6 años, porque no va a ir de diciembre a diciembre, ¿no? En este periodo específicamente del presidente López Obrador va a terminar unos meses antes,
porque así lo establecieron en aquel momento las leyes de la materia. Entonces, lo primero que tenemos que determinar, en mi opinión, es si es constitucional o no hacerle válido una revocación de mandato al amparo de una ley que claramente va a ser una cuestión retroactiva, se va a aplicar retroactivamente, porque el presidente fue electo para terminar una administración de 5 años y meses, los que sean, de un sexenio, pues. Y entonces, si a la mitad del sexenio se aprueba una nueva ley, aunque sea avalada por el propio señor presidente, se avala una nueva ley, que se le aplique de manera retroactiva, yo creo que es un tema que no podemos perder de vista y que vale la pena analizarlo mucho. Entonces, tanto como revocación o ratificación, yo en este caso particularmente pienso que podría llegar a considerarse como una revocación. Desde el punto de vista práctico, quizás vaya a suceder con que sea una ratificación, si es que llegamos a los números que tienen que ser necesarios. En primer lugar, que haya una iniciativa ciudadana, si no me acuerdo mal, 2,5 millones de personas inscritos en el padrón electoral, y para que sea vinculante, al igual que fue el tema del enjuiciamiento de los presidentes, independientemente de la que pregunta haya sido buena o haya sido mala, si se junta este 40% del padrón electoral para llegar a votar, es decir, más de 30 y casi 40 millones de votantes, ¿no? Entonces se tienen que dar estos supuestos para que suceda, y entonces como yo particularmente creo que no va a suceder así, porque no creo que vaya a haber esa gran votación. Nuevamente, al igual que lo que sucedió con el enjuiciamiento a los presidentes, con este plebiscito de revocación, digo, de enjuiciamiento a los presidentes, va a ser un termómetro para medir la popularidad del señor presidente, que por supuesto que va a afectar las elecciones que va a haber el propio año siguiente de gubernaturas, y desde luego va a rebotar en las elecciones del 23 y las del 24. Cada vez con menor fuerza quizás, pero va a rebotar. Y entonces, el tema es que el señor presidente va a estar en la boleta electoral de manera implícita, quizás no tácita, pero sí de manera implícita. Va a estar el señor presidente haciéndolo, y va a ser muy difícil, si de por sí lo fue durante la veda electoral, con estas elecciones que acabamos de vivir recientemente, que no impedir o controlar o acotar las menciones que se hacen en la mañanera, pues va a ser todavía más difícil, porque va a estar en plena campaña en el momento que se haga este plebiscito, y con toda la publicidad que necesariamente va a haber alrededor de ello. No sé si Alejandro coincida y vaya por ese mismo sentido su comentario. A ver, Capifuria, ¿ratificación o precisamente revocación? Mira, desde el punto de vista formal, es o sea, la figura que se manejaría y la que nos estamos ocupando es la revocación. ¿Por qué no una ratificación formal y legalmente hablando? Él ya está legitimado, es decir, él fue elegido a través del voto de la ciudadanía, y él está legitimado para ejercer plenamente sus funciones como presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos. Entonces, si habláramos de una legitimación o de una ratificación, pues no causaría ningún efecto el hecho de que no se le ratificara, porque pues él fue electo, y entonces legalmente sería una encrucijada jurídica. Entonces, desde mi muy particular punto de vista, de manera formal, la figura de la revocación de mandato se inscribe dentro de los regímenes democráticos como una forma directa de participación ciudadana. En términos simples, se trata del procedimiento legal mediante el cual se separa del cargo a una autoridad antes de que concluya el periodo por el que fue electa, debido a la pérdida de confianza de la ciudadanía en él o en ella, como resultado de la percepción de un ejercicio inadecuado de su función. En los países que cuentan con esta figura, se aplica a funcionarios que ocupan cargos en ramas ejecutiva o legislativa en los diferentes órdenes de gobierno. En esa misma tesitura, en términos generales, se compone de dos grandes fases. La fase de la activación, en la que se solicita la puesta en marcha del procedimiento, y la decisión, en la que se consulta al electorado mediante un referendo, como bien decía Héctor, su disposición a revocar al funcionario electo. Suele confundirse con la figura del juicio político, que el juicio político ya existió desde hace muchos años.
A contrario de lo que tú refieres, en que anteriormente con otros regímenes presidenciales no existía esta figura de la revocación de mandato, yo te puedo decir que legalmente sí hay desde hace muchos años, desde el inicio de nuestra Constitución de 1917, la figura de poder desaforar a un funcionario público, incluyendo al presidente de la República, en caso dado de que se le viera alguna comisión ilícita, la comisión de un delito o que atentara contra la patria o contra los intereses de la misma. Entonces, esto es, digamos que un crecimiento en el tema de derechos humanos, en donde se está proponiendo una revocación de poder, pero desde mi muy particular punto de vista, coincido también con Héctor en que para que se cumpla con el aforo de la ciudadanía que tiene que salir a votar y manifestar su petición, vamos a suponer que fuera una negativa, entonces todavía, si bien es cierto, ya está recién aprobada el dictamen, también es cierto que no hay una ley reglamentaria y para esos efectos y para que surtiera efectos legales como debe de ser, tienes que decir no solamente en la ley primaria, que es la Constitución, y en la ley que se deriva de ella de la revocación de mandato, sino también en una especie de reglamento, en una ley reglamentaria, donde digas cómo, cuándo, dónde y por qué establezcan las leyes, las reglas del juego. A ver, gracias Margarita. Luis Carlos Ugalde escribió un artículo bastante interesante donde dice que la revocación de mandato vulnera los derechos políticos de quienes votaron por Andrés Manuel López Obrador, un poco lo que también ya Héctor mencionaba. ¿Es así, Margarita? ¿Se vulneran los derechos? Porque efectivamente, si mal no recuerdo, fueron 33 millones de votos los que recibió este presidente y ahora resulta que se le puede quitar y no terminar el mandato. Bueno, es un punto de vista el de que quienes consideran que se van a vulnerar los derechos. Otros muchos miles, millones pensamos que es crear un nuevo derecho. El derecho precisamente para entregárselos a la ciudadanía de que en el momento que lo decidan o en el momento en que esté reglamentado, como bien lo decían ahorita, que va a faltar una leyes reglamentarias, la ciudadanía diga, pues no estoy a gusto con el presidente de la República. En este caso, puede ser otro caso, un gobernador del estado o un senador, depende de cómo vaya evolucionando. Pero es un derecho más que va a tener la ciudadanía. Decir, pues yo sí creía que iba a funcionar este presidente de la República, resultó que no funcionó, ¿y ahora qué hago? Yo pregunto como ciudadana a los expertos, yo como ciudadana, si al año, a los 2 años me doy cuenta de que quien voté por esa persona no está cumpliendo las expectativas, como nos ha pasado en muchos estados, ¿cómo le hago para que lo quiten? Bueno, tengo que tener un derecho, una herramienta, algo que me proteja para decir, levanto la mano y que lo quite. A lo mejor lo revocamos, estoy de acuerdo con que es revocación de mandato, o sea, te quito el mandato. Así como te di la confianza para que mandaras en el país, pues ahora te lo quito. Quiero agregar, para que el tiempo me lo permita, que efectivamente todo lo que hace el presidente de la República ha repercutido y va a seguir repercutiendo. Eso no nos cabe duda, no es nuevo. Sí vienen las elecciones de algunos estados en el 22, entre ellos el mío. Acá en Durango vamos a tener elecciones y claro que va a repercutir el que él continúe, en que se le ratifique la confianza o en algún otro resultado que no lo sabemos. Y también va a repercutir ya con la colita esa que dicen ustedes en el 23 y lógicamente en el 24. Por lo tanto, sí creo yo que se debe de hacer. Bien reglamentada, ¿eh? Quiero nada más agregar, si me permiten, ¿por qué la urgencia de que se haga ley la revocación de mandato? Porque son compromisos. Probablemente aquí se hable de leyes, probablemente se hable de legitimidades, pero estamos perdiendo un punto de vista importante que es compromisos con la sociedad. Y el presidente de la República desde hace muchos años, o sea, Andrés Manuel, desde hace muchos años se comprometió a decirle a la ciudadanía, si no te gusta cómo estoy haciendo las cosas, vas a tener el derecho de quitarme. Hay que cumplir, hay que ser congruente. Los políticos tenemos de ahora en adelante que ser congruentes. Si te comprometiste a algo los últimos 10 o 15 años, hay que hacerlo. Gracias, Tony. Gracias. Me dijiste que fuera breve, yo soy breve. Gracias, Margarita. A ver, Héctor, dado lo que pasó con la consulta
pasada, donde tendrían que haber participado 37 millones de votos, si mal no recuerdo, solo participaron, 7 millones de personas con este sufragio. ¿No temen que pase lo mismo, Héctor, que sea, se dijo que fue un fracaso la consulta anterior? ¿No temen que sea lo mismo ahora? Mira, yo creo, insisto, esto es un ejercicio para medir la popularidad del señor presidente, y lo digo con todo respeto. Sí coincido absolutamente con lo que dice la senadora, que es un compromiso del presidente actual, que él haya dicho, inclusive desde que fue jefe de gobierno en la Ciudad de México, que decían, a ver, si no están contentos conmigo, me voy. El problema es que no había la forma de levantar la mano y decir, a ver, ¿cómo le decimos que ya no estamos de acuerdo con las políticas de este jefe de gobierno, de este presidente? ¿Cómo le pedimos que cumpla ese compromiso? Sin duda, este es un ejercicio ciudadano que vale la pena tener bien reglamentado, no solamente para enjuiciar o no al actual presidente de la República, sino para los gobernadores que vienen adelante. El hoy presidente de la República ya es presidente de la República, háganle como quieran. No necesita legitimarse, porque lo legitimaron los votos cuando él fue electo presidente de la República. Esos votos, muchos, pocos, los que sean, ¿no? Son lo que lo legitima. El problema es que hoy ya tenemos a un presidente que ya está en la oficina, ¿no? Pero no sabemos qué va a venir después. No sabemos de dónde va a salir el sucesor de este actual presidente. Sí vale la pena tener reglamentado esto de manera seria, de manera estructurada, para que en el momento que la ciudadanía libremente decida que ya no está a gusto con esta forma de gobierno, no la forma de gobierno, con esta administración actual, pues se pueda ir. Pero ojo, no perdamos de vista también que en este termómetro de medirle la popularidad al señor presidente necesariamente va a influir en el próximo presidente, porque los genes de la comunicación, y siempre lo he dicho en muchos espacios, incluido en este, es genial la forma en que han manejado la comunicación del señor presidente a través de la mañanera. Es genial. Y le va dirigido a un mercado muy específico. Y ese mercado muy específico es el que es muy receptor de lo que está diciendo las cosas el señor presidente. Y esta gran masa es la que decide democráticamente quién nos va a gobernar. Y lo digo también con absoluto respeto. Esta gran masa no necesariamente tiene los elementos para poder definir si el camino que está ofreciendo un político es el adecuado o no. Entonces, esto es como si de repente pongo en duda lo que decide mi papá en el seno familiar o mi mamá en el seno familiar, ¿no? No tenemos que legitimarlos, ellos ya son nuestros papás y de repente hemos tomado decisiones todos los papás, le hemos dicho a nuestros hijos, ¿por qué? Pues porque lo digo yo, punto, porque ya no quiero discutir y punto, ¿no? Pero imagínate que entonces nos dan esa posibilidad de, en una familia de 4 hermanos y 2 papás, en donde 3 son los superconsentidos de papá o mamá, y le decimos, ¿a dónde quieren ir de fin de semana? Nos vamos a Chapultepec, nos vamos a donde se te pegue la gana, ¿no? Y entonces 3 dicen, pues sí, vámonos a Chapultepec. Hay una nota muy interesante que publicó hace mucho tiempo Loret de Mola, en donde hablaba justamente de eso al momento de elegir al señor presidente. La gran masa es la que va a decidir hacia dónde nos vamos a ir como país, sin duda. Esa es la democracia. Y ese es el riesgo también de la democracia. Es un punto que no podemos perder de vista. Gracias, Héctor. A ver, Capi Furia, ¿qué pasa si gana la revocación de mandato y tiene que salir Andrés Manuel López Obrador? ¿No se nos vendría un broncón en México? Mira, legalmente hablando, la Constitución establece quién entraría en dado caso, si para el remoto caso de que se diera que en efecto la ciudadanía votara y dijera que se quiere llevar a cabo a sus últimas consecuencias la revocación de mandato, ¿quiénes serían los que en principio tendrían que tomar las riendas del país para poder tener una cabeza de gobierno, un jefe de despacho y no se quedara acéfala nuestra dirección gubernamental? Eso está desde hace muchos años. Digo, Benito Juárez, siendo ministro de la Suprema Corte de Justicia,
tomó la presidencia de la República porque así lo establecía en su momento la Constitución. La Constitución establece si no un procedimiento, sí la figura para saber en qué momento, para el caso de la muerte o incapacidad del presidente de la República, quién entraría en funciones. Ese no sería tanto un caos en ese sentido. Sí, efectivamente, habría cualquier cantidad de consecuencias, tanto legales como políticas, en ese sentido, y habría que ver cuál sería la toma de decisiones mientras el encargado del despacho de la presidencia de la República se convocara nuevas elecciones o, en su defecto, que terminara con esta circunstancia. Ahora, legalmente hablando, sí habría una serie de estropicios muy interesantes y de alguna manera pues, pudieran ser no convenientes para suplantar o sustituir, más bien, sustituir la figura presidencial. Yo lo que quiero expresar mi opinión con todo el respeto que me merece la senadora y su partido y todos los demás partidos que conocemos, es que yo dudo mucho y casi te lo puedo firmar que se conjunte el electorado o la cantidad de votantes necesaria para que se lleve a cabo este plebiscito, digamos, ¿no? Y la consecuencia sería lo siguiente. Bueno, yo ya, como pasó con las anteriores elecciones, yo ya les dije, cumplí con mi compromiso de hacer la figura de la revocación del mandato. Pero ustedes, no, o como la anterior, de que si quieres que se enjuicien a los anteriores presidentes. Como nadie fue a votar, pues yo ya cumplí con mi compromiso y ustedes dijeron que no. Entonces no se va a enjuiciar a los presidentes. De alguna manera, salomónicamente, ya ustedes decidieron y a mí no me vengan a decir que no se juzgó a los expresidentes, independientemente de que se hubiera prescrito o no los delitos y todos los tecnicismos legales, pues no funcionó. Pero él ya cumplió con su compromiso. Y en este otro orden de ideas, yo casi te puedo asegurar que no, o sea, la infraestructura, además del enorme gasto que se va a realizar y además de que pues ahora hay grandes problemas, incluso se acaba de manifestar el presidente con el INE que quiere hacer una poda para hacer un cambio con los integrantes del INE completito, como textualmente lo dijo, pues el INE es es una figura fundamental en esta futura votación, en estas futuras manifestación del pueblo, porque es quien fija de alguna forma las formas, la metodología. Pero si ahorita quiere hacer una poda y quiere de alguna manera cambiar a los integrantes del INE y los funcionarios de esa materia, pues entonces yo siento que se van a ir acomodando las cosas de modo en que haya cambios o no va a haber el suficiente quórum ni tampoco el electorado no va a salir a votar en tiempos de pandemia y como nos están sucediendo las cosas, quién sabe cómo estén en 2022, y pues finalmente va a decir, bueno, yo cumplí y quiere decir que están a gusto con mi mandato, pues yo le sigo, ¿verdad? Y luego pues todo lo que corresponde. Gracias, Capi. A ver, Margarita, todos sabemos, estemos o no de acuerdo con el actual régimen y el actual presidente, que le costó muchísimo trabajo llegar a la silla presidencial por las razones que gustemos y que mandemos. Ahora bien, ¿te parece justo que en algún momento dado fuera un balazo en el pie esta revocación de mandato? Es decir, ¿han vislumbrado en Morena, en la 4T, que la gente votara porque se fuera López Obrador, Margarita? ¿Crees que sería justo cuando, además de que fue electo democráticamente, le costó tantísimo trabajo estar donde está? Digo, para bien o para mal. Sí, definitivamente va a haber quien quiera aprovechar la coyuntura y decir, pues efectivamente vamos a mover esas masas que decía Héctor para que a ver si se va, a ver si logramos que plantearlo, como dice Alejandro. A ver, aquí dice que sí,
que sí te revocamos. ¿Qué vas a hacer? ¿Te vas o no te vas? Porque sí existe esa posibilidad de decir, bueno, pues si nada más salieron a votar 5 millones de mexicanos, pues eso ya no va a ser vinculante y no vale, por decirlo de algún modo. Yo creo que pudiera ser sí justo, Tony, que, reitero, que a la ciudadanía, a esos 30, 40, 50 u 80 millones de votantes, se les dé la oportunidad de decidir si sí están a gusto o no están a gusto. Hay muchas voces que critican a diario hasta el simple hecho de que salgan en las mañaneras. Es que está mal que salgan en las mañaneras. Es que está mal que diga de cosas. Es que está mal que no esté dándole dinero a los grandes empresarios. Es que está mal la forma en que está manejar la pandemia. Es que está mal el que no le dé dinero de fideicomisos a la cultura. Todos le dicen que está mal lo que se está haciendo. Volteo la pregunta, ¿no sería justo que todas esas voces que dicen que las cosas estén mal, se les diera la oportunidad de realmente, a través de una herramienta legal, ética, jurídica, dijeran, está tan mal que sí hay que revocarle el mandato? Yo por eso lo veo en cuestión de justicia social, en el sentido de que a la ciudadanía se les deben de dar las oportunidades de decir que sí o que no. ¿Cuántos países, efectivamente mencionaba uno de los panelistas, haya que sí está la herramienta de la revocación de mandato? México no puede quedarse atrás. Yo propondría, y como senadora, si no quieren que se haga en esta administración, en este sexenio, bueno, vamos reglamentándola para que ya en el próxima administración esté bien establecida y no haya con que es que quiero medir la popularidad o lo que quiero es estar permanentemente en las boletas, aunque no sea por escrito. Vamos haciéndolo, pero no le neguemos a los ciudadanos la oportunidad de decir sí quiero o no quiero. Y nada más agrego respecto al comentario, Héctor, del ejemplo de la familia de cuando 3 opinan irse a Chapultepec y el otro no, el otro quería irse a Xochimilco, pues son los riesgos de la democracia, precisamente. Si son 4 hijos, 3 quieren Chapultepec y 1 no quiere Chapultepec, ese es el riesgo no es por ser el consentido o ser más querido, es porque la democracia desde hace siglos está establecida que se basa en lo que las mayorías quieren, no en lo que las minorías. No, eso es absolutamente correcto, senadora, pero el tema que yo decía, de que ese es el gran riesgo de la democracia, en el sentido de que, en el ejemplo de Chapultepec y Xochimilco, 3 decidan irse a un lado y el otro no, eso es válido, es súper válido. El gran tema es que las voces que usted bien está apuntando que no están de acuerdo y que las levantan para decir que no están de acuerdo con la forma de administrar y de llevar la administración, señor presidente, no necesariamente son las de las masas, porque las masas están muy contentas con la actual administración, pues porque tienen pensión a mis abuelos, tienen pensión a mi hermano que es un baquetón y no hace nada, pero le tienen un dinerito por ahí. Entonces, ese dinero clientelar influye en el pensar de las grandes masas. Si libremente, en el ejemplo nuevamente de una familia, en donde todos estamos iguales, los hijos van a las mismas escuelas, volviendo al mismo ejemplo que yo estaba poniendo, van a las mismas escuelas, viven en la misma casa, comen la misma comida, tienen los mismos derechos dentro de la casa, pero unos por su minoría de edad o por su falta de experiencia, les gustan más subirse a los Juegos de Chapultepec en lugar de irse a Xochimilco, o al revés, como sea, ¿no? Ese es el gran problema y uno de los grandes riesgos de la democracia que yo veo. El piso no está parejo en el sentido de que si esas personas que son la gran masa y que son las que van a decidir una votación, tuvieran todos los mismos elementos para poder llegar a una conclusión y poder hacer un voto razonado, no digo libre, porque libre tenemos un voto sin duda, y el INE ha hecho una extraordinaria labor, sin duda. Gracias al INE está la administración actual. Le guste a quien le guste, el señor presidente es el señor presidente de todos. Lo estamos viendo a futuro. Entonces, el problema es ese, que las grandes masas están manejadas y manipuladas por una extraordinaria y genial forma de manipularlas y de manejarlas. Igualito yo lo hice en un comentario en algún otro lado, creo que aquí, de cómo le pasó a la Alemania nazista, nazi. No estoy comparando, no estoy diciendo que ahorita tengamos un régimen como
como fueran aquellos. Me refiero a la forma de manipular la información que le llega a las masas para que las masas tomen una conciencia de algo. A eso me refiero. Gracias, Héctor. Mira, yo quiero preguntarle al Capi Fugia y quien quiera también contestar esta pregunta. Si pierde López Obrador en esta revocación de mandato, Capi, ¿aceptaría la derrota? ¿Dejaría el cargo? ¿Convocaría marchas? ¿Qué pasaría? Porque si alguien, y también lo digo con mucho respeto, Margarita, si alguien no ha aceptado resultados hasta que ganó, fue López Obrador. Capi. Bueno, mira, si se llega al punto en donde la ley emanada de la Constitución para acordar o autorizar la revocación y se completa el recetario, el formulario a través de una ley reglamentaria, o sea, una ley reglamentaria lo que te marca es cómo llevar a cabo cada uno de los procedimientos con estricto apego a la legalidad y a cada cada metodología para poder llegar a un resultado que sea cierto. Ahora, dura lex, sed lex. La ley es dura, pero es la ley. Y si estás haciendo un ejercicio democrático y estás preconizando y pregonando como presidente de la República y eventualmente en el Congreso o en el partido, de que este es un pueblo democrático y que se está haciendo un nuevo ejercicio de democracia, también es cierto que si no te favorecen o no te favorecen los resultados, pues tienes que acatar la ley. Ahora, también dentro de esa reglamentación se tiene que estipular las formas de impugnación. O sea, como todo proceso legal, cuando haces este tipo de ejercicios, debes también establecer los medios de impugnación para el caso de que tú digas que hubo mano negra, de que se embarazaron las urnas, del pretexto que tú quieras. Pero si se da el remoto caso de que efectivamente se ordene la revocación por el pueblo, a través del pueblo, pues se tendrá que acatar la ley. Ahora, vamos a ver si nos dan los tiempos. Porque ¿cuánto tiempo pudiera ser el hecho de que se inconformara, vamos a suponer, el presidente de la República ante un eventual resultado desfavorable para sus intereses, en resolver el recurso que procedería en contra de los resultados de la elección? Pero para ser muy concreto, si tú me dices que si en un momento dado no le favorecen los resultados al señor presidente, pues tiene que acatar la ley porque él ha sido en esta tesitura, pues el principal promotor de esta figura y pues primero querías y luego ya no, pues no, ahora te aguantas, ¿no? Pero además no podemos cuestionar al árbitro. Ese es el gran tema también, que no podemos cuestionar al gran árbitro y ahorita está siendo cuestionado el árbitro. Entonces, y ya quieren, ya lo hizo ayer el señor Mario Delgado, que dijo que se vayan todos los del INE, que se vayan todos los del Tribunal Electoral, se vayan todos. Algo está pasando y hay una gran efervescencia políticamente. No tengo las razones ni tengo los elementos para definir ni determinar por qué se fue el presidente del Tribunal Superior del Poder Electoral. No lo sé. El caso es que se fue. Y entonces, esos temas tampoco están bien reglamentados, la salida, todo esto. Entonces, se tiene que tener de un árbitro fiable y confiable que tenga reglas claras. Margarita. Sí, porque luego ya se nos va el tiempo. Efectivamente, los puntos de vista son interesantes y al mismo tiempo nos damos cuenta que es muy contrastante. Mientras estamos hablando de un hombre muy democrático, que lo que quiere es iniciar procesos democráticos, por otro lado, manifestamos que es un dictador y que es una persona autoritaria, lo cual sería cuestión de análisis de otros momentos. Yo lo que quiero que quede muy claro es que esta ley es un principio para seguir un camino hacia la democracia. La democracia en México, decía ahorita alguno de ustedes, nos guste o no nos guste, pues todavía está muy incipiente. Todavía tenemos muchos asegúnes, todavía es manipulada por muchas cosas. No es de 2 años a la fecha donde se manipulan a las masas.
¿sí? Las masas en México, como en todo el mundo, en todos los procesos políticos, han sido manipulados. No se da el valor real a la conciencia de cada uno de los individuos. Por lo tanto, pues no es algo que ahorita digamos, es que ahorita se está manipulando a las masas. Definitivamente, soy una defensora de los programas sociales, soy una convencida de que sí se les debe de dar oportunidades a quienes no las tienen. Sí estoy convencida de que se les debe de poner piso parejo. No es el mismo interés de votar de quien es dueño de 10 millones de dólares en un banco de Europa a quien no tiene ni para comer en una sierra como la de Durango. No es el piso parejo que hemos querido siempre y en eso estamos pugnando, y que a los jóvenes se les den las oportunidades sin calificarlos para que sigan construyendo un futuro, creo que es mejor. Yo hasta ahí le dejo, y de acuerdo con Alejandro, todavía nos falta mucho, a lo mejor no nos dan los tiempos. Y otra cosa, sí, en todos los juegos, hasta de fútbol, se pueden cuestionar los árbitros, no son seres sin imperfecciones, no son individuos que no tengan intereses, claro que los tienen, y desgraciadamente trabajan para esos intereses abierta o en lo soterráneo, pero creo que sí es momento de que empecemos a hacer una democracia mucho más activa, mucho más humana, mucho más justa, ¿sí? A ver, Margarita, ya que sí, haces uso de la palabra, quiero hacerte esta pregunta rápidamente. Sí, Luis Carlos Ugalde dijo en este mismo texto que deberíamos ignorar al presidente para desinflar sus afanes protagónicos y populistas. ¿Qué contestas, Margarita? Y que en esa tesitura y en ese tenor va la revocación de mandato. Mira, pues él tiene sus razones de ser, de decir y de pensar, ¿sí? Tampoco es un individuo totalmente independiente de algunos intereses. No estoy de acuerdo en esa forma de expresarse de quien fue un árbitro que era en aquel entonces, pues, respetado. Pero ahorita el presidente de la República yo no lo veo inflado en ningún aspecto. Querido, es diferente, respetado, seguido, que todavía sabe despertar la confianza de un sinnúmero de pobladores por lo que quieran, porque tienen que comer, porque tienen para comprarse sus zapatitos, por lo que sea, pero sí es una persona querida. No estoy de acuerdo con esa expresión de parte de Ugalde, creo que es lamentable que lo diga en esa forma, lo pudo haber dicho de otra y podríamos estar en un debate más respetuoso, así de simple. Gracias, Margarita. Yo quiero agradecerle a los tres, ya el tiempo se nos ha terminado. Capi, te voy a hacer esta pregunta y agregas lo que quieras en el menor tiempo posible. Capi, gracias por habernos acompañado. Si sacan a López Obrador en el improbable caso, porque hay que ser sinceros, ¿podría ser candidato en el 2024? No, eso es un galimatías jurídico, porque estás hablando de sufragio efectivo, no reelección, hasta ahorita, ¿verdad? Hasta ahorita. Y yo no creo factible, habría que hacer un estudio muy concienzudo en el sentido de que si podría ser candidateable o no para ocupar nuevamente la presidencia de la República. Ahora, quiero poner un ejemplo muy palpable. En Brasil con Lula da Silva. Ahí no tuvo que hacerse ninguna consulta pública, ni ningún tipo de ejercicio democrático, ni ninguna revocación de mandato, ni nada, porque pues fue tan evidente el fraude que se cometió y diversas actuaciones ilícitas, que pues se fue a la cárcel, ¿no? O sea, así de rápido, fácil y sencillo. Y otros países en Centro y Latinoamérica, pues también, ¿por qué? Porque tienen las herramientas legales. O sea, cualquier persona, sea funcionario público o no, es susceptible de ser denunciado penalmente. Ese tema del desafuero efectivamente cada vez cobra menos relevancia en el sentido de que yo nunca le vi la razón de ser del desafuero, ¿verdad? Porque el fuero constitucional que protege a los funcionarios públicos, pues no estoy de acuerdo de ninguna manera y nunca lo he estado desde que fui estudiante de Derecho. Y desde mi muy particular punto de vista, no sería factible que él volviera a solicitar o inscribirse como candidato a la presidencia de la República. Simple y sencillamente porque él ya es presidente y en su caso, aunque lo revocaran del mandato,
pues ya fue presidente y sería en el periodo inmediato siguiente. Luego entonces, sufragio efectivo, no reelección, ¿no? Desde mi muy particular punto de vista. Pero bueno, pues hemos visto muchos cambios, muchas cancelaciones, abrogaciones o derogaciones de la ley, y bueno, pues todo puede suceder, ¿no? Gracias a mi queridísimo Capi Furia por habernos acompañado en esta emisión. Alejandro Jiménez, el Capi Furia, doctor en Derecho. Bueno, Héctor González Berlanga, yo te tengo esta pregunta en poco tiempo, por favor. ¿No crearía desestabilidad la revocación de mandato a los futuros presidentes por estar preocupados de si me sacan o si me quedo, si hago propaganda o no, etcétera, etcétera? Mira, no lo vamos a saber sino hasta que lo veamos. Parece cantinfleada, pero yo creo que no. Al contrario, yo creo que tener la espada de Damocles encima de uno te va a provocar necesariamente el hacer las cosas bien, el esmerarte en que las cosas estén bien, en acercarte a tus constituyentes, como le dicen en Estados Unidos, a tu pueblo, ¿no? A quienes votaron por ti. No creo yo que vaya a generar una cuestión de desestabilización si tenemos unas reglas claras y bien específicas, y si tenemos momentos en cómo hacerlo, ¿no? Si no, sí va a ser un verdadero desastre, pero porque como bien lo está apuntando Alejandro, ya hay un proceso de desafuero desde hace muchísimos años, ya no sé si más de un siglo, ya tenemos un proceso de desafuero, de eso no estoy tan seguro del tiempo, pero el desafuero, desde que yo estaba estudiando Derecho, ya existía. Y ya existían las formas de cómo desaforar a los funcionarios públicos que habían sido electos, ¿no? La figura del fuero amerita que hagamos un programa especial. Contestando tu pregunta en concreto, yo diría que no. Yo diría que la intención, si está bien organizado, si está bien estructurado, si está bien reglamentado, va a provocar que tengamos más y mejores funcionarios. Si me lo permites, nada más con eso termino. Hay un alejamiento brutal entre el pueblo bueno que nada tiene y entre el grupo que tiene mucho. Hay un distanciamiento enorme, y mientras unos no volteen a ver a los otros, sabedores que estamos en el mismo barco todos, ¿no? Esto es como el Titanic, se unieron los de primera clase y los de tercera clase, pero se los cargó el pintor a todos. Y mientras no veamos esto, que estamos en el mismo barco y que tenemos que acercarnos los unos con los otros, yo creo que ya no es un tema de desafuero, no es un tema de popularidad del presidente, es un tema bastante más complejo que no están viendo inclusive ahorita los partidos de oposición, o por lo menos no le están poniendo el dedo en la llaga como lo deberían de hacer, de cara a las elecciones del 2024, que son mañana, ¿eh? Gracias, Héctor González Berlanga, abogado. Yo solo acotaría que en el Titanic, bueno, hubo lanchas para los de primera clase. Margarita, Tony, muchas gracias. Rápidamente les recomiendo el documental Al filo de la democracia, que nos explica desde otro punto de vista el asunto de Lula. Muchas gracias. Margarita, siempre es un placer contar contigo, Lilia Margarita Valdés Martínez, senadora de Morena. Te tengo este último planteamiento, Margarita. ¿Qué le dirías a los detractores de la revocación de mandato y a quienes quedaron desencantados con la pasada consulta en torno a los expresidentes y con aquella pregunta, aquel galimatías que nadie entendimos? ¿Qué les dirías? Que no desaprovechemos las oportunidades, Tony. Que 2 meses después tenemos otra oportunidad como mexicanos y mexicanas de seguir fortaleciendo nuestra democracia. Si por algo no se puede en una ocasión, se debe de poder en esta. Y si por algo no se puede en esta, coincido en que no nos den los tiempos o que no nos den las reglamentaciones o las normatividades o el árbitro. Debemos de seguir permanentemente en hacer que nuestra democracia crezca y realmente ponérnosla muy elevada para poderla alcanzar. Que no se desanimen, que le echemos ganas todos los días a la vida. Muchas gracias. Gracias a Lilia Margarita Valdés Martínez, senadora de Morena. Gracias a Alejandro Jiménez, el Capi Furia, doctor en Derecho. Y muchísimas gracias también a Héctor González Berlanga, abogado. Gracias porque han arrojado luz muy importante para entender los temas de la actualidad y un tema tan importante como este, que es la revocación de mandato. La última palabra la tiene usted.
hay que ejercer nuestros derechos y me parece, como bien dice la senadora y como han dicho aquí los participantes, pues es lo que tenemos, es lo que hay y hay que ejercerlos de la mejor manera posible. Yo soy Tony Aguirre, esto fue El Dedo en la Llaga, la revolución del debate. Hasta la próxima, gracias.